Este desequilibrio ambiental que se generó por la intensificación de la producción generó pérdida de suelo y falta de conservación del agua. Con todo esto se produjo una degradación del suelo. Entonces, para volver al equilibrio, surgió la siembra directa. La siembra directa consiste en la siembra en un suelo sin remoción y dejando una cobertura permanente sobre el suelo. Pero para que esta siembra directa funcione como un sistema, además debe incluir un plan de rotación que incluya gramíneas y no solo leguminosas como la soja, y un manejo integrado de plagas y enfermedades y malezas. Bueno, la siembra directa nació alrededor del año 1930 en Estados Unidos para resolver grandes problemas de erosión que tenían en ese país. Entonces, al dejar la cobertura, fue fundamental para evitar el impacto de la gota de lluvia cuando cae, evitando la erosión hídrica, principalmente. Entonces, las ventajas de este sistema es que logran volver al equilibrio, porque pueden conservar el suelo y el agua en el suelo. Disminuye la erosión, por esto que dijimos, de evitar el impacto de la lluvia directamente sobre el suelo, y la erosión eólica también, al estar cubierta de rastrojo o de cultivo. Además, con este sistema, otra de sus ventajas es el menor uso de mano de obra, porque antes, en la labranza convencional, se pasaban varias pasadas de aradas y rastras para dejar una cama de siembra bien mullida donde se colocaba la semilla. Ahora no, solamente se entraba al lote para sembrar y luego cosechar, más algunas pulverizaciones de control. Entonces se ahorra en mano de obra, en tiempo y en combustible. Otra ventaja de la siembra directa es que mejora la diversidad de la vida edáfica. Antes, también con la labranza convencional, se da vuelta el pan de tierra, dejando los microorganismos expuestos al sol, los cuales eran quemados por el sol, y también se favorecía la mineralización de esa materia orgánica. Se producían pérdidas de dióxido de carbono y polución. Las desventajas de la siembra directa son principalmente la dependencia de los agroquímicos, porque sí o sí para eliminar malezas se debe pulverizar con agroquímicos, ya no se pueden usar medios mecánicos como se hacía anteriormente. Además, este uso de agroquímicos en algunos casos fue mal realizado, entonces se generó resistencia en las malezas y en las plagas. Entonces esa es otra desventaja. Deben realizarse con conocimiento y asesoramiento el uso de agroquímicos. Otra de las desventajas es el desconocimiento de los organismos genéticamente modificados, que son las plantas transgénicas que se utilizan para este tipo de siembra, porque todavía no se pudo evaluar en el hombre, por falta de tiempo, el efecto de estos agroquímicos y de los cultivos transgénicos. Por último, otra desventaja importante es la compactación que se hace en el suelo subsuperficial y que es debido al peso de la maquinaria. Para intensificar se buscan maquinarias que puedan trabajar más superficie en menor tiempo posible, entonces resultan máquinas muy pesadas que van compactando el suelo. Y al no removerlo, esa compactación se va acumulando. Como conclusión, podemos decir que la demanda de alimentos sigue aumentando en la población y se debe aumentar la producción. Ese aumento de producción se puede hacer mediante un aumento en la extensión de superficie o aumentando los rendimientos por unidad de superficie. Puede ser con cultivos mejorados genéticamente o usando 2 cultivos en un año también, por ejemplo. En la actualidad, la siembra directa es muy distinta a lo que fue en sus principios, debido al avance de la ciencia y la tecnología. Tiene buenas perspectivas de producción y busca un equilibrio con el medio ambiente. Hasta ahora ha pasado poco tiempo relativamente en comparación a la evolución del hombre, que estamos usando la siembra directa, pero ya se vislumbran más beneficios que desventajas. Sobre todo si se hace un buen uso de esta tecnología
considerando todos los factores que intervienen.